Hola a todas y a todos, esta videocolumna se llama El neochavismo y la filosofía del lenguaje. Empiezan a moverse en las redes sociales los términos prechavismo y neochavismo. Quienes movilizan el término no lo hacen de manera ingenua, saben del poder del lenguaje, ese instrumento peligroso como lo llamó Heidegger. Las palabras no son inocuas, tienen poder y en un mundo dominado por la posverdad, que no es más que la legitimación de la mentira serializada y producida con fines políticos, las palabras son dardos a la conciencia, al sentido común. Así que el neochavismo y el prechavismo, que en principio pueden parecer embelecos para atrapar incautos, pertenecen más bien a una sofisticada estrategia discursiva encaminada a movilizar ciertos contenidos ideológicos con fines electorales. La operación es muy sencilla, debemos asociar la distinción entre significante y significado, la primera entendida como la imagen acústica, la palabra y su grafía, la forma en últimas, el segundo como contenido mismo de la palabra. Por ejemplo, si escribo libertad, ese es el significante. Y si digo posibilidad de moverse sin obstáculos, de manifestar lo que pensamos, de elegir culto o religión, estoy hablando de libertad de movimiento, de pensamiento y libertad religiosa respectivamente. Estos tres ejemplos son el contenido, el significado del significante libertad. Entender esta distinción es sencillo si suponemos que la palabra libertad es un molde, una caja que podemos rellenar con muchas cosas, con muchos contenidos. Las palabras así entendidas se convierten en significantes vacíos. Esto es singularmente importante en la política, donde a diario se disputan términos como seguridad, bienestar, progreso, desarrollo. La política es también disputa por el lenguaje. En ella las palabras son cajas vacías para ser rellenadas por la ideología o los programas políticos. Son campos de batalla para ser colonizados. El lenguaje mismo es objeto de disputa política e ideológica. Esta perspectiva de análisis fue resaltada por el filósofo argentino Ernesto Laclau, recientemente fallecido, uno de los pensadores latinoamericanos más importantes de las últimas décadas, que hizo una carrera brillante en Argentina, en Argentina y luego en Inglaterra, y que como pocos latinoamericanos, entre ellos Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, Luciana Cadagia, Laura Quintana, Elías Paltin, forma parte de los debates actuales en el campo de la filosofía política contemporánea, al lado de pensadores como Zizek, Judith Butler, Rancière o Badiou. Si solemos estar de acuerdo en que la especialización paulatina de la filosofía dio origen a muchas ciencias, entre ellas la astronomía, la psicología, la sociología, también es cierto que esas disciplinas u otras pueden aportar teorías, términos, conceptos, de los cuales pasa a ocuparse luego la filosofía. Fue lo que hizo Laclau con el concepto significante vacío, lo trasladó de la lingüística a la filosofía del lenguaje y a la filosofía política. Laclau y Chantal Mouffe, esposos, se hicieron famosos en los años 80 cuando publicaron su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, donde de la mano de Antonio Gramsci y la filosofía del lenguaje pensaron la manera como se producía la universalidad. Al fin y al cabo, la hegemonía consiste en eso, generalizar un punto de vista particular, lograr el consenso en torno a un contenido específico de un sector o un grupo político, o un partido, que es asumido por un amplio número de personas en la sociedad. Hegemonía es un consenso generalizado, si bien no cerrado del todo ni totalmente clausurado. Pues bien, ellos pensaron la manera como el significante vacío se convierte en una herramienta fundamental en la política y la disputa ideológica. Desde este punto de vista, términos como neochavismo o prechavismo son significantes vacíos, que la derecha colombiana empieza a movilizar en el escenario social y que dotará cada vez más de un contenido específico. Son significantes que irán llenando de significados. Son dos cajas para rellenar con miras a la contienda electoral del año 2022. ¿Qué pueden significar estas dos palabras? Inicialmente parecen remitir a una doctrina ideológica que según la derecha, mueve la izquierda como contenido para instaurar en este país tan reacio al comunismo y los gobiernos progresistas, la ideología del chavismo venezolano. El prechavismo parece un escalón hacia el chavismo, los gérmenes de una ideología similar a la que tuvo el vecino país. El neochavismo, por su parte, parece ser una estrategia más sofisticada. Aquí el prefijo neo indica que se trata de algo nuevo, en otra versión, donde se redecodifica el chavismo como ideología de izquierda. Puede indicar que es una ideología que, partiendo de un sustrato previo, se actualiza, se pone a la altura de los tiempos para que la izquierda se tome el poder. Estos significantes vacíos se pueden llenar con muchas otras cosas. Se puede decir, por ejemplo, que la ideología de género forma parte del neochavismo, que la demanda por la renta básica universal es parte de la ideología neochavista,
que el llamado a quebrar la economía para salvar la salud en tiempos de pandemia es una estrategia de la izquierda neochavista para desestabilizar la democracia en Colombia y así terminar elegida en el 2022. En fin, en esas dos cajas caben muchos disparates. Es más, se pueden incluir otros significantes vacíos dentro de esos dos significantes vacíos. El resultado es una estrategia encaminada a colonizar el sentido común de la gente por medio de la propaganda, los medios, las redes sociales. El lenguaje usado como misil para capturar incautos. Aquí la consabida estrategia de la repetición de la que hizo uso el nazismo y que recomendaba el propio Antonio Gramsci, era recomendable la repetición para alcanzar la hegemonía, serán pan de cada día, ¿no? Ya es hora de que en Colombia dejen descansar en paz a Hugo Chávez. Murió hace 7 años y los politiqueros le siguen sacando jugo a su figura. Ganaron contra la paz en el referendo convocado por Juan Manuel Santos con el embeleco del castrochavismo. Ganaron las elecciones del 2018 con el miedo al chavismo. Ahora, ya faltos de creatividad, quieren seguir con el mismo cuento y ganar las elecciones del 2022 con el cuento del neochavismo. No hay neochavismo que funcione en Colombia. Chávez está muerto y Maduro llevó ese movimiento a su lamentable estado actual. Pero como todo es posible en este país del Sagrado Corazón, no ha de extrañar que los vocablos se conviertan en el nuevo caballito de batalla de la derecha y las masas irreflexivas los adopten para así evitar pensar. Clara muestra de su falta de ideas. Ya decía Rafael Gutiérrez Girardot contra los posmodernos que la mayoría de las veces el inflacionismo terminológico solo enmascara la falta de contenido o la mediocridad, o enmascara la falta de ideas. Amanecerá y veremos, pero como el lenguaje es, ya dijimos, un campo de batalla, tal vez sea ya hora de construir en Colombia una nación y un país posuribista y poscorrupto. Gracias por su tiempo.